vamos a escuchar a dos panelistas y les pido que pongan atención en lo que aquí se va a discutir. Las preguntas que van a enfrentar los profesores Hugo Boto y Juan Agustín Castellón dicen relación con algo de lo más debatido en las reformas procesales que hemos tenido. Y lo más debatido, por supuesto, es la reforma procesal civil, que es si pueden tener facultades probatorias los jueces. ¿Pueden los jueces intervenir en la prueba, decretar medidas probatorias en favor de alguna de las partes? Y sobre esto solo les anticipo que han habido puñetes, peleas, por decir lo menos en la discusión procesal a nivel académico, puñetes intelectuales. Le dejo la palabra ahora al profesor Hugo Boto. Aprovecho de dar aprovecho de agradecer que tenemos profesores asistentes de Viña del Mar, de Concepción, y si se me queda alguna otra ciudad. Hugo viene de Viña del Mar. Hugo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Muchas gracias, Francisco, gracias a todos y pido excusas por el atraso en mi llegada, pero efectivamente el camino ahí por Casablanca se puso complicado con el tema de la lluvia. Para aprovechar mis 15 minutos voy a partir de inmediato yendo a los temas de fondo con el propósito de tratar de hacer algunas propuestas y fundamentalmente tratar de hacer un diagnóstico respecto de dos temas que, si bien no se han tratado de manera sistematizada y de manera conjunta, sí creo que están íntimamente relacionados. Uno es el de la denominada sana crítica y el otro, al cual me referiré de manera muy puntual, porque después el profesor Castellón va a entrar de lleno en esa materia, el tema de la prueba de oficio, que todavía está consagrado en nuestro sistema procesal civil. En primer lugar, rápidamente, en especial para los alumnos, en cuanto a los sistemas de valoración de la prueba, me remito a la obra reciente de Javier Maturana, que define el sistema de libre valoración o de libre convicción, como él lo llama, indicando que la valoración está encargada al juez en el sentido de que es a él a quien le corresponde asignar el valor a las pruebas que se rindan en el proceso, al no existir una norma legal que predetermine y asigne un valor ex antes a los medios de prueba. El sistema de la sana crítica dice que es aquel sistema de valoración en que se confía al juez valorar la prueba, pero siempre de acuerdo a criterios racionales. Y finalmente la prueba legal o tasada, que es la que rige en nuestro sistema procesal civil, excepto a propósito de la prueba pericial, dice que es aquel sistema de valoración de la prueba en el cual el legislador asigna de forma ex ante el valor probatorio de cada medio de prueba. Si uno hace una revisión de los textos legales positivos que nos están rigiendo y que se están aplicando a nuestros justiciables en distintas materias hoy día en Chile, vemos que hay distintos conceptualizaciones respecto de lo que es la sana crítica. Por una parte, en materia de familia, se dice que los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente alcanzados. La sentencia deberá hacerse cargo de su fundamentación, de toda la prueba rendida, incluso de aquella que hubiera desestimado, indicando en tal caso las razones tenidas en cuenta para ello. Para avanzar, en materia laboral, dice el tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o técnicas o de experiencia en cuya virtud les asigne valor o lo que se estima. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca, lógicamente, a la conclusión que convence al sentenciador. En materia penal,
El artículo 297 del Código Procesal Penal dice que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Si no fuéramos a las doctrinas, créanme que el caos sería absoluto, porque no habría ninguna concordancia respecto ni siquiera de cuestiones básicas en el entendimiento sobre una misma institución por parte de los distintos opinantes. Entonces aquí viene mi primera interrogante, que dejo planteado y dejo planteado de manera intencionada respecto de los alumnos en especial, es si efectivamente sabemos lo que es la sana crítica. Yo, después de 32 años de ejercicio de la profesión en materia civil, debo confesar que todavía no entiendo lo que es la sana crítica. Y he ejercido la profesión durante 32 años y la he ejercido intensamente en el ámbito de los juicios civiles y no entiendo todavía realmente lo que es la sana crítica. Tengo para mí que la disposición correcta es la del artículo 297 del Código Procesal Penal, que dice, reitero, los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. ¿Por qué? Porque lo que yo creo es que, tal cual ha ocurrido con otras instituciones foráneas, creativas, de ciertos profesores y ciertos autores, medidas autosatisfactivas y demás, lo que ha ocurrido acá es que no nos hemos dado cuenta de cuál es el sentido real y el alcance que tiene la sana crítica. Y eso lo demuestra las disposiciones legales que les he citado, que tienen distintos contornos, tienen distintos contenidos, se entiende de distinta manera, como si enjuiciar a alguien laboralmente es distinto a enjuiciarla en materia de familia, es distinto a enjuiciarla en materia penal, es distinto a enjuiciarla en materia civil. Por cierto, que se trata de materias distintas, pero como método de enjuiciamiento, si estamos a todos aplicándole la sana crítica, la pregunta que yo me hago es si existen varias sanas críticas. Y por lo tanto, nosotros tendríamos que echar a distinguir, dependiendo de qué sana crítica se trate, según sea el procedimiento al cual, o al juicio, a la materia en la cual se va a aplicar. Entonces, si yo digo que la regla correcta es la del 297 del Código Procesal Penal, lo que estoy diciendo es que, en el fondo, la sana crítica no viene sino simplemente a patentar, entregarle al juez una absoluta libertad para la apreciación de la prueba. Es decir, la máxima de las confianzas en la apreciación de la prueba. Y esa es la realidad de nuestro sistema procesal penal vigente actual. Tenemos un magistrado de la República, ¿no es cierto?, que ejerce en esas materias, ¿no es cierto?, y él nos podrá decir qué pasaría si en un juicio que él dirige empieza a producir, ¿no es cierto?, prueba de oficio, a interrogar, ¿no es cierto?, a los testigos, ¿no es cierto?, etc. Entonces, nos han disfrazado con esto de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente avanzados, como que si fuera un método distinto al de la apreciación libre. Y entonces, cuando se entrega libertad, también hay que poner ciertas restricciones, ciertos límites. Y esos límites, justamente, como lo dice esta misma norma, son: no contradiga, por favor, una máxima de experiencia, que todavía no nos ponemos de acuerdo qué son y respecto de quiénes se aplican. Está bien, no contradecir los principios de la lógica, por supuesto, no nos parece razonable eso. Y si hay conocimientos científicamente afianzados, bueno, también no los contradiga, porque en realidad la lógica parece indicar de que, y la máxima de la experiencia parece indicar, y los conocimientos científicamente afianzados parece que indican de que sería bueno que esos fueran más o menos los límites que usted no puede traspasar. Y si los quiere traspasar, bueno, tendrá que fundamentar más allá de lo que es razonable. Entonces, el segundo límite que le hemos puesto, o exigencia a la prueba libre, a la apreciación de la prueba libre, a través de la sana crítica, es
precisamente el que se me entreguen los fundamentos racionales en la apreciación de todos y cada uno de los medios de prueba. Segundo límite. Entonces, si unimos esto, que es la forma de apreciar la prueba, a la iniciativa, al tema de la prueba de oficio, que son las medidas para mejor resolver en nuestro sistema, simplemente, como ya me quedan menos de 5 minutos, quisiera dejarles de manera gráfica lo siguiente, para que ustedes mismos evalúen si a través de la prueba de oficio que decreta un juez en un proceso civil se afecta o no aquel principio sagrado y fundamental que es el principio de la imparcialidad del juez, subjetiva y objetiva, y que se nos asegura y se nos garantiza desde el texto constitucional a través de la suscripción en texto expreso del Pacto de San José de Costa Rica, artículo 1. Entonces yo les planteo lo siguiente. Un juez decide dictar sentencia, cita a las partes para oír sentencia, después que se han agotado todas las etapas del proceso. Él tiene básicamente dos opciones y con eso cumple su deber constitucional de sentenciar. Da lugar a la demanda si los fundamentos de la acción están debidamente probados, para decirlo en términos muy simples, y debo rechazarla en caso contrario. Pero existe esta tercera alternativa, que es el de las medidas para mejor resolver, es decir, que el juez entra a decretar que se rindan determinadas pruebas que no fueron rendidas en el probatorio. Y ahí se producen las siguientes posibilidades. La primera es de que la prueba en definitiva no se rinda porque se transcurra el plazo, los 20 días que da la ley para que se rinda. Por lo tanto, el resultado del juicio no se va a ver alterado, va a tener que resolver exactamente igual como lo habría hecho antes de decretarla. En segundo lugar, puede ocurrir que el resultado sea inocuo, es decir, que lo que pensaba que la escritura pública iba a aclarar, no lo aclara, que lo que pensaba que el testigo iba a complementar, no lo complementó, tampoco se ve afectado el resultado del juicio. Tendrá que mantener su decisión conforme al mérito de las pruebas que acompañaron las partes del proceso. Lo tercero es que favorezca aún más la posición de aquel que cumplió su deber probatorio, porque veremos a continuación que de eso se trata, de quien cumple su deber probatorio dentro del proceso civil, punto. No se trata más que de otra cosa. En ese caso tampoco. Pero si, en definitiva, complementa prueba, o peor aún, emana una prueba nueva que altera el mérito probatorio, en definitiva va a tener que cambiar su decisión de blanco a negro o de negro a blanco. ¿Por qué digo blanco a negro, negro a blanco? Por una razón muy simple, porque esto va a depender también de quién tenía el peso de la prueba, ya que como todos ustedes saben, cuando se opone, por ejemplo, la excepción de pago respecto a la demanda de una obligación, el demandante ya no tiene que probar su obligación, sino que quien tiene que acreditar la excepción de pago es el demandado. Y en ese evento, obviamente, el juez alteró el resultado del juicio como consecuencia de la prueba que él, en definitiva, decretó. Y la pregunta que cabe hacer ahí es si uno, como abogado de parte, y la parte misma, por cierto, se ve afectado como consecuencia de esa situación, si cree que fue o no juzgado por un juez imparcial. ¿Me queda un minuto? Que quiero mostrarles lo siguiente, porque dicen que hay que ser porfiado en la vida, pero bueno, aquí hay una sentencia muy nueva de la Corte de Concepción que se las quiero mostrar porque no alcanzo a ver el tema de España, pero se las voy a mencionar esta sentencia. Búscamela, por favor, sí. Para darles el dato, bueno, la presentación va a quedar acá, así que no hay problema. Era número 263 del 2017 de la Corte de Asociaciones de Transporte. Aquí está, sí, 12 y 3 del 2017. De la Corte Católica. Perdón, de Concepción, dice acá. Sí, sí. Ministros
Claudio Gutiérrez, César Gerardo Páez y abogado integrante Hugo Tapia. Permítanme solamente dos considerantes. Dice que es entonces el respectivo patrocinante a quien le corresponde velar por una adecuada defensa de los intereses de su representado, siendo por su parte deber del juez resolver la controversia con imparcialidad y atento al mérito del proceso. Que en dicho ámbito, la facultad del juez de decretar medidas para mejor resolver deben ser excepcionalísimas, pues con ellas necesariamente amaga su imparcialidad al traer como resultado probable el que se esté subvencionando la carga que tenía una parte de probar y no lo ha hecho en forma íntegra. Que consta de los antecedentes que la parte demandante en este proceso sobre indemnización de perjuicios no solicitó en ningún momento la designación de un perito para determinar el supuesto daño moral que habría sufrido la actora con motivo de ocasión de la intervención médica que se sometió en la clínica tanto, demandada de auto sin perjuicio de otra prueba que rindió al efecto. No obstante ello, una vez vencido el probatorio, se ordenó citar a las partes para abrir sentencia, decretándose por el tribunal la mencionada medida para mejor resolver. Que así las cosas, y aquí termina el fallo, estos sentenciadores estiman que el tribunal se puso en situación de subsidiar la actividad de la parte demandante, conducta que vulnera el principio de igualdad procesal, dejando a las partes en situación dispar en cuanto a oportunidad para la producción de la prueba. Y con eso, en definitiva, deja sin efecto esa medida. Muchas gracias.